Capítulo 16, segunda parte, capítulo 15, segunda parte, el arrianismo se convierte en ortodoxo. Atanasio en una epístola pública alude el destino de Judas, que había caído sobre el traidor a la dignidad coigual del Hijo. Su hueco de caridad disfraza su secreto triunfo. Y a Atanasio, desde entonces, la muerte de Arrio fue un argumento permanente y una evidencia suficiente de que en la muerte del hereje Dios había condenado la herejía. Petición tras petición fue presentada a Constantino para el regreso de Atanasio a su lugar en Alejandría, pero el emperador lo denunció constantemente como orgulloso, turbulento, obstinado e intratable y rechazó todas las peticiones. En el año 337, en presencia de la muerte, Constantino fue bautizado por un obispo arriano y cerró así la vida de aquel a quien una iglesia agradecida le había otorgado el título de El Grande, aunque probado por el carácter de hecho, se encuentra entre los más bajos de todos aquellos a quienes el epíteto se haya aplicado en la antigüedad o en la modernidad. Constantino fue sucedido por sus tres hijos, Constantino II, de 21 años de edad, Constancio, de 20 años de edad, y Constans, de 17 años. Repartieron el imperio entre ellos. Constantino II tenía Constantinopla y algunas porciones de Occidente, con preeminencia de rango. Constancio obtuvo Tracia, Egipto y todo Oriente, y Constans ocupaba la mayor parte de Occidente. Constancio era un arriano celoso. Constantino II y Constans no eran menos católicos celosos. Las fiestas religiosas ahora tenían otro elemento añadido a sus luchas. Podrían utilizar las diferencias del elemento religioso de los emperadores en sus propios intereses. Atanasio, siendo un exiliado en Treves, estaba en los dominios de Constans, su defensor ardiente, mientras que el lugar de su bisfórico fue en los dominios de Constancio, su feroz antagonista. El partido atanasiano, a través de Constantino II, logró persuadir a Constancio para permitir el regreso de Atanasio y todos los demás obispos que habían sido desterrados. El regreso de estos obispos volvió a incendiar todo Oriente. Los líderes del partido arriano dirigieron cartas a los emperadores denunciando a Atanasio. Celebraron otro consejo en Tiro en el año 340, en el que trajeron contra él nuevos cargos y lo condenó a todos ellos. Inmediatamente después se celebró un concilio rival en Alejandría que absolvió a Atanasio de todas las cosas en las que el otro consejo lo había condenado. En este mismo año, Constantino II murió en una guerra con su hermano Constans. Esto dejó el imperio y la religión a los dos hermanos, Constancio en Constantinopla y Oriente y Constans en Occidente. En los dominios de Constans todos los arrianos eran herejes. En los dominios de Constancio todos los católicos eran herejes. La guerra religiosa continuó y aumentó en violencia. En el año 341 se celebró otro concilio compuesto por 90 obispos en Antioquía, en presencia del emperador Constancio. Este concilio adoptó un nuevo credo, del cual el Ilonoución fue omitido. Ratificaron los decretos del Consejo de Tiro del año anterior, en el que Atanasio fue condenado, y nombraron en su lugar a un obispo de su propio partido llamado Gregorio. A las órdenes de Constancio, el prefecto imperial emitió un edicto anunciando la degradación de Atanasio y el nombramiento de Gregorio. Con una escolta de 5,000 soldados con armas pesadas, Gregorio se dirigió a Alejandría para tomar posesión de su obispado. Era de noche cuando llegó a la iglesia en la que oficiaba Atanasio, y la gente estaba ocupada en el servicio vespertino. Las tropas fueron colocadas en orden de batalla sobre la iglesia, pero Atanasio se escapó y escapó a Roma y Gregorio fue instalado debida y oficialmente en su lugar.
Los atanasianos, enfurecidos por tales procedimientos, pusieron a la iglesia en un incendio. Siguieron escenas de salvaje conflicto, las iglesias fueron tomadas como tal, y cada atrocidad perpetrada por multitudes desenfrenadas, amargadas por cada matiz de facción religiosa. Poco después se representaron escenas similares en Constantinopla en el año 342. En el año 338 murió Alejandro, obispo de Constantinopla, que había rezado a los arrianos hasta la muerte. Los arrianos favorecieron a Macedonio, los atanasios favorecieron a Pablo por la vacante del obispado. Pablo lo logró. Esto fue mientras Constancio estaba ausente de la ciudad, y tan pronto como regresó, removió a Pablo y nombró a Eusebio de Nicomedia, obispo de Constantinopla. Eusebio murió en el año 342. La candidatura de Pablo y Macedonio revivieron de inmediato. Los partisanos de Pablo afirmaron que él, habiendo sido depuesto injustamente, fue obispo legítimo en virtud de su ordenación anterior. Los partidarios de Macedonio afirmaron, por supuesto, que Pablo había justamente depuesto y que por lo tanto una nueva elección era en orden. La disputa se extendió de la iglesia a las calles, del clero al populacho. Se derramó sangre, toda la ciudad estaba en armas por una parte y por otra. Constancio estaba en Antioquía. Tan pronto como se enteró del tumulto en Constantinopla, ordenó a Hermógenes, comandante de la caballería de Tracia, ir con sus tropas a Constantinopla y expulsar a Pablo. En el intento de hacerlo, Hermógenes se encontró con un ataque tan desesperado que sus soldados se dispersaron y se vio obligado a refugiarse en una casa. La casa fue incendiada inmediatamente. Hermógenes fue agarrado y arrastrado por los pies a través de las calles de la ciudad hasta que fue despedazado, y luego su cuerpo destrozado fue arrojado al mar. Tan pronto como esta noticia llegó a Constancio, fue a Constantinopla y expulsó a Pablo sin confirmar la elección de Macedonio y regresó a Antioquía. Pablo fue a Roma y expuso su caso ante Julius, el obispo de Roma. Contento de la oportunidad de ejercer la autoridad así reconocida en él, declaró a Pablo reinstalado y envió de regreso con una carta a los obispos de las iglesias orientales, reprendiendo a los que lo habían depuesto y ordenando su restauración. Con esto, Pablo regresó a Constantinopla y volvió a su lugar. Tan pronto como Constancio se enteró, ordenó a Felipe, el prefecto pretoriano, que condujera a sacar a Pablo de nuevo y establecer a Macedonio en su lugar. El prefecto, teniendo en cuenta el destino